Entre los picos andinos, la selva amazónica y las costas del Caribe, se encuentra un país rico en historia y cultura, Venezuela. Sin embargo, su presente está marcado por la crisis, la incertidumbre y un éxodo sin precedentes. Con cerca de 7,9 millones de personas viviendo en el extranjero, la migración venezolana se ha convertido en la mayor diáspora de un país que no ha atravesado ni una guerra ni un desastre natural. Y detrás de cada uno de esos millones hay una historia, un rostro, una voz. En este podcast escucharemos los testimonios de jóvenes migrantes, sus vivencias, sus sueños y las huellas que han dejado en los caminos recorridos. Y en este episodio veremos cómo estos jóvenes y sus familias emigraron para buscar suerte a otro lado. Hermanos de la Espuma. Con Humberto Azpurua. Según la Real Academia Española, migrar consiste en trasladarse desde el lugar en que se habita a otro diferente. Con esta definición en mente, el sociólogo venezolano y autor del libro La voz de la diáspora venezolana, Tomás Páez, define la migración y la movilidad como la circulación de capital humano y como un derecho humano, amparándose por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ello, debemos remitirnos al artículo 13 de dicha declaración, que establece dos principios claves. Primero, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y segundo, toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. De acuerdo con sus investigaciones, junto a otros expertos como Mauricio Felán, Páez afirma que el éxodo venezolano comenzó de forma sostenida desde el primer día en que Hugo Chávez asumió el poder en 1998 y que desde entonces no ha parado. Según Páez, las cifras de migración se mantienen estables hasta 2015, cuando se disparan aproximadamente a 200.000 personas por año. El sociólogo atribuye este aumento a la crisis político-económica iniciada en 2014, la salida de aerolíneas del país y una contracción económica que para 2021 alcanzó el 80%. El ritmo migratorio se desaceleró durante la pandemia de COVID-19, pero volvió a aumentar en 2025, impulsada por las elecciones del 28 de julio de 2024. De hecho, según Páez, ya en 2012 el número de venezolanos en el exterior superaba al total de inmigrantes que había recibido Venezuela durante sus 40 años de democracia. Recordemos que en este periodo el país fue un destino atractivo para la migración europea, especialmente la española. En la actualidad, España se ha consolidado como uno de los principales destinos de la diáspora venezolana, y Páez explica por qué. Primera, lengua, cultura, nexos, redes y la disposición del Estado español, porque ha habido continuidad política en relación a cómo ver el proceso migratorio español, venezolano, y cómo aprovechar ese capital humano, ¿no? De hecho, es una de las comunidades con menor tasa de rechazo en solicitudes de refugio y asilo. Todos los jóvenes entrevistados para este podcast han migrado desde Venezuela hasta España y han compartido diversas razones personales. Personas como Diego Vivas, venezolano en Madrid, destacan la facilidad del proceso migratorio al contar con nacionalidad europea. El proceso de migración fue bastante sencillo, diría yo. Yo tengo la suerte de que tengo un pasaporte europeo. Otros venezolanos que se han mudado para acá tienen el lidiar con el calvario que es tener un pasaporte venezolano. Otros, como Javier Ríos, también residente en Madrid, inicialmente optaron por Estados Unidos, pero terminaron eligiendo España por razones educativas. Yo realmente cuando emigré quería quedarme en Estados Unidos, que fue el primer lugar a donde fui. Sí es verdad que a nivel económico valía la pena, porque se gana mucho más de lo que puedes estar trabajando aquí, pero a diferencia es que era muy explotador. O sea, también por otra parte porque mi madre me dijo lo de los estudios, tienes que
estudiar, no te puedes quedar sin una carrera, que a la final se supone que uno va a conseguir un trabajo mejor, mejores oportunidades y bueno, por eso me he quedado. Y por último, personas como Sisi Álvarez escogieron España por contar con familiares ya establecidos en el país. La razón por la que vinimos aquí a Tenerife porque teníamos al padre de mi hermano ahí, fue como para tener a alguien en Tenerife y fue principalmente esa la decisión. ¿Cómo creíste que iba a terminar? Si dabas vuelta y vuelta sin parar. A la hora de asentarse en España, no todos los han tenido fácil. Uno de los obstáculos más comunes ha sido la complejidad burocrática, que muchos deben enfrentar, y que, como detalla Fernando Terán, muchas veces hay que afrontar en solitario. Ha sido algo bastante complicado debido a que yo migré solo, yo no tuve ninguna especie de ayuda o acompañamiento durante mi migración en España, entonces eso hizo que si de por sí de joven tuve que crecer muy rápido por toda la situación de Venezuela, es que en España tuve que aprender a los coñazos a poder hacer todo tipo de trámites que normalmente un adulto lo haría y sin ayuda de nadie. En cambio, en el caso de Grecia dos Santos, el desafío fue más personal que administrativo. En mi caso, siempre he dicho que muy privilegiada, siempre tuve todas las comodidades, llegué con una casa, llegué con familia, mi mamá me acompañó, mi hermano vivía aquí, entonces por ese aspecto súper privilegiada, pero a nivel personal muy duro tener que empezar de cero en pandemia, que fue cuando me mudé a Madrid, una universidad nueva, un sistema de educación nuevo, es bastante complejo. Nunca hablábamos para encontrarnos, nos conseguíamos haciendo algo. ¿Te acuerdas de esa cala en Panamá? De tú y yo sabíamos lo que iba a pasar. Un vuelo sobrevendido, un capricho rico del destino. Una historia que no ha concluido, me encantaría que volviera a pasar, así que donde sea que esté. Se dice dentro de la diáspora que los migrantes venezolanos son de los pocos grupos con una fuerte intención de regresar a su país. El sociólogo Tomás Páez señala que ha crecido un sentimiento patriótico entre los venezolanos en el exterior, lo cual alimenta ese deseo. Páez considera que este sentimiento nacional se manifiesta en la valoración del capital humano venezolano, al que describe como una verdadera reserva internacional del país. Pero la reserva internacional de ese capital humano que está comprometido, que trabaja todos los días por Venezuela, que ejerce la diplomacia pública en el mundo, conectada al capital humano que decidió permanecer en el país resistiendo, trabajando. Esa sumatoria es lo que nos va a permitir todos juntos recuperar ese país. Sin embargo, la mayoría de los entrevistados aseguran que solo volverían a Venezuela de visita, es decir, sin intención de asentarse de nuevo. Pero Grecia dos Santos, venezolana residente en Madrid, discrepa con esa conclusión. Sí, tengo una gran intención de volver a Venezuela, incluso mi idea desde que llegué a Madrid era volver cuando que me graduara y sin embargo ya a nada de terminar la carrera quiero trabajar y estar un poquito más aquí en Madrid y la razón es porque toda mi familia está allá, la verdad que estoy muy cómoda allá, incluso volver sería volver a una comodidad, para mí quedarme es seguir retándome, pero mi vida y mi círculo, incluso mi familia, quiero que vivan en Venezuela y en lo que yo crecí, rodeada de mi familia y de mi gente, que es lo más importante. Bienvenidos a Venezuela, bienvenidos a casa. Esto es solo una parte de las historias y hay mucho más por contar. Pero esto ha sido todo por el momento. Un saludo de quien les habla, Humberto Azpurua. Gracias por escuchar este episodio y por dejarte llevar por las voces de quienes, aún lejos,
siguen construyendo futuro con el corazón anclado en su tierra. Historias como esta nos recuerdan que migrar no es olvidar, sino transformar. Porque, pese a todo, los venezolanos siempre serán hermanos y hermanas de la espuma. Hermanos de la espuma. Con Humberto Azpurua.